Como todos los viernes estamos en nuestro bloque Chilenos en Directo con el gerente comercial y de marketing de Ademark GFK, José Miguel Ventura, esta vez para conversar, José Miguel, sobre qué tan endeudados están los chilenos. Un tema súper atingente. Buenos días a raíz de este inicio en vigencia, ¿no? de la quiebra de personas también. O sea, lo veíamos hace un par de noticias atrás acá mismo. Estábamos justo hablando de la superintendencia de reemprendimiento e insolvencia. Exacto. Y el fin de semana también estuvieron unos reportajes en los diarios hablando de cuáles eran las ciudades que tenían mayor monto de deuda de los chilenos, mayor tasa de colocaciones, etcétera, pero se ha dejado bastante de lado el entender quién es el chileno que está endeudado y cuál es la consecuencia que tiene en la vida de este chileno endeudado el estar metido en estas complicaciones financieras. Círculo vicioso para algunos ahí. De todas formas es algo que afecta a la vida y la afecta negativamente. O sea, no es algo que todos quisiéramos estar. No es tan fácil salir tampoco. No es tan fácil salir, y yo creo que hoy en día no se dimensiona qué tanto realmente es la penetración del endeudamiento en las familias chilenas, en los hogares chilenos. Hoy en día se habla mucho de los montos, se habla mucho de las potenciales soluciones, como esta nueva superintendencia, del tratamiento que le dan las empresas a los clientes morosos, por ejemplo, y se habló del tema de las repactaciones unilaterales, etcétera, tiempos atrás. Pero se ha hablado poco de cómo son estas personas y cómo se afecta realmente la vida, qué es lo que significa estar endeudado. Si estar endeudado en realidad es algo que es negativo, pero que también tiene consecuencias en la vida de las personas. Sí, pero a veces es necesario también, ¿no? Hay algunos que no pueden vivir si no es con la toma de crédito, etcétera. Así es. O sea, hay gente que trabaja con una tasa como constante de deuda, y que logra manejar esta deuda de manera relativamente bien, pero en general la deuda termina superando un poco la planificación familiar, y eso es un poco lo que escapa de las manos. Vamos a revisar la primera gráfica. Veamos la primera gráfica. Vamos a ver el detalle. ¿Cuántos chilenos declaran que están endeudados? O sea, mira, hay que tener una salvedad primero. Acá estamos hablando de que un 41% de los chilenos declara estar endeudado y que además le cuesta llegar a final de mes. 41%. 41% dice que en verdad está complicadísimo para llegar a final de mes por culpa de las deudas. Si yo lo viera a total país, la verdad, estamos hablando que más de un 60% de los chilenos están endeudados. Tienen alguna deuda en el sistema financiero, ya sea a través de casas comerciales, de instituciones financieras, bancarias o incluso automotrices, que no están dentro del sistema financiero y que en el fondo esos empiezan a generar tasas de sobreendeudamiento. De este 41% de los chilenos que dice que están endeudados y que le cuesta llegar a final de mes, hay un 7%, que es casi 1 millón de personas. O sea, estamos dimensionando que ese 41% es casi 7 millones de personas dicen que no pueden llegar a final de mes. Y de esos 7 millones, hay casi 1 millón de personas que dicen que lisa y llanamente no llega a final de mes. Y lo único que tiene que hacer es reendeudarse para poder terminar el mes. Entonces, endeudarse para pagar otra deuda nomás. Y ahí vamos haciendo la bicicleta. Entonces estamos con 7 millones de personas que están sufriendo las consecuencias de la deuda para llegar a final de mes, y 1 millón de personas que hoy en día está reendeudándose para poder pagar la deuda anterior y para poder seguir viviendo. O sea, claramente esas personas están quebradas. Ahora, esos 7 millones de personas son del total de población chilena. Del total, estimando, y ahí considerando los 17 millones que dice el INE que somos, y creyéndole un poco a eso. O sea, es mucha mayor la cifra, digamos, considerando que en esos 17 millones están niños también, ¿no? O sea, del porcentaje de personas que efectivamente se pueden endeudar. O sea, considerando sobre el total del universo real, que estaríamos hablando sobre 13 millones de personas más o menos mayores de 18 años, estamos hablando que son la mitad. Hoy en día tienen problemas para llegar a final de mes por culpa de las deudas. Oye, ¿y quiénes son los chilenos que se endeudan? Mira, miremos la segunda gráfica y nos vamos a dar cuenta de cómo es el perfil del endeudado. Hoy en día, esta persona que le cuesta llegar a final de mes, si nosotros lo miramos así, hasta los 55 años, nosotros vemos que es 1 de cada 3 chilenos está ahogadísimo por las deudas y no puede llegar a final de mes. Ahora, cuando empezamos a entrar ya sobre los 55 años, nos damos cuenta que empieza a crecer esta tasa de endeudamiento, y que ya cuando estamos en el mundo de los adultos mayores, lo cual es tremendamente complicado, 2 de cada 3 tiene problemas para terminar los meses. Ahí sea un proceso, se termina la vida laboral. Hay solamente 1/3 de los adultos mayores que se mantienen trabajando, el monto de las pensiones es ínfimo, y hoy día estamos viendo que a través de las consecuencias del caso Cascada, las pensiones también se van a ver afectadas a la baja. Además. Y por otro lado, no pueden y no tienen problemas realmente graves para llegar a final de mes. Y lamentablemente también, como era de esperar, a menor nivel socioeconómico, mayor es el apriete que yo tengo con el tema de las deudas. O sea, podemos ver que las clases medias bajas, hoy en día más de la mitad, no llega a final de mes de una manera relativamente bien o tiene problemas extremos para llegar.
Y eso es tremendamente complicado. Qué preocupante lo de los adultos mayores, ¿eh? Me quedé pegado con ese segmento en particular, porque la situación de ellos ya es precaria por naturaleza, digamos, es más compleja, es más difícil su vida, y además tenga que estar preocupándose de las deudas. Ya o sea, nosotros tenemos varios datos sobre los adultos mayores y a nosotros nos calza bastante. En el fondo lo que vemos es que hay 2/3 de adulto mayor que no llega a final de mes, y hay 1/3 de adulto mayor que puede llegar a final de mes y que es independiente económicamente, pero básicamente porque se queda trabajando, claro, porque alarga la edad de la jubilación. Y no porque esté disfrutando de su jubilación y de la pensión. No porque esté disfrutando de los años de trabajo. Oye, hay un dato no menor, que no estaba ahí en esa gráfica, pero dime, el 80% de las personas que no puede llegar a final de mes con la deuda son porque tienen hijos también. Entonces, hoy en día también tú ves una consecuencia de que el tener hijos también te hace tener que estar dentro del sistema financiero pidiendo plata prestada, y te genera casi que una variable que te predispone a ya tener consecuencias relativas con las deudas. Y un 30% de la gente que tiene deuda no tiene hijos. Entonces, la diferencia es muy grande. ¿Cuánta gente, al momento de pensar si tiene hijos o no, ahora que estamos en un periodo en que la población va envejeciendo en nuestro país, pensará en estos factores económicos? Yo creo hay mucha gente que hoy en día está estirando la edad para tener hijos, por ejemplo, solamente por el hecho de que no quiere tener obligaciones que serían, como por ejemplo, el meterse en deudas que tienen relativo con la educación, con temas que van a tener que agrandar casa, cambiar un montón de cosas. Y gente que está estirando, decidiendo. Yo tengo varios amigos que decidieron ser tíos, por ejemplo, y no decidieron ser papás. Oye, hay ciudades, miremos la gráfica que viene, que es bien entretenida. Ahí está. La siguiente, mira. Acá estas son las ciudades que se declaran que son personas más complicadas con el endeudamiento. Y vemos ciudades como Los Ángeles, Rancagua, Valparaíso y Arica, que son ciudades donde las personas dicen que están más complicadas con las deudas. Y a su vez, en la gráfica siguiente... Bien disperso geográficamente en todo caso, ¿no? Es bien disperso, pero Valparaíso ya tiene nosotros hemos hablado varias veces ya durante todas estas secciones que Valparaíso tiene un tema no menor con respecto a cosas sociales. Y en general son personas que lamentablemente dicen que están menos felices, que están más endeudados, tienen más problemas. Tasa alta de cesantía en Valparaíso en general. Aparte, y siendo una ciudad puerto, entonces es bien complicado. Y las ciudades donde se declaran menos endeudados los chilenos es Antofagasta, Chillán, Valdivia y Iquique. Bueno, Iquique es zona franca. Antofagasta salió en el diario el fin de semana, que era una de las ciudades donde se concentraba el mayor monto de deuda, pero en la menor cantidad, la menor proporción de personas endeudadas. O sea, hay una concentración, son menos personas, pero las personas que se endeudan más fuerte. Claro. Mira, hay una gráfica que viene ahora que es bien entretenida también, que nosotros miramos y le preguntamos a la gente, bueno, tú tienes problemas con las deudas, pero aún así tienes capacidad de ahorro o no. Y la gente en general nos dice que trata de ahorrar igual. Aunque le cueste, trata de ahorrar. ¿Para qué ahorra la gente? Para emergencias, para cosas que están fuera de tema, para pagar gastos futuros de la educación, y ahí teníamos justo el tema linkeado con el tener o no tener hijos, el decidir o no tenerlo. Pero también hay 3 temas que son no menores, y la gente ahorra teniendo problemas de deuda para poder darse gusto, ahorra para poder viajar y ahorra para poder tener vacaciones. Nosotros tenemos un dato que es no menor, que el 80% de las personas endeudadas igual se toma vacaciones todos los años, y lo que hace es reendeudarse para tener las vacaciones. O sea, el tema de la vacación no se transa. De todas maneras, se tratan de dar que tenga o no tenga deuda. Gustito. José Miguel, buenos datos, interesantes, nos revelan hartas caras de la sociedad chilena estos temas para analizar. Oye, un dato al cierre, y estamos. Cuando la gente dice, si yo tuviera 100 millones de pesos, y qué haría con esos 100 millones de pesos si me cayeran del cielo, la gente claramente primero dice, ayudaría a mi familia, lo segundo que dice, pagaría las deudas actuales que yo tengo, pero hay un dato que es bien entretenido, que el tercer lugar, la tercera cosa que dice la gente es que pescaría esa plata y haría un negocio propio y reinvertiría. En el fondo también es bien positivo. De todas maneras está ahí vigente. Pese a todo lo mal que lo pasáis con las deudas, la gente igual tenga esta sensación de querer volver a empezar. Gracias, José Miguel. De nada. Buen día, que te ven. Nos vemos el viernes. Nos vemos.